Hola a todos, muchas bendiciones. En la vida es muy importante comprender que todas las situaciones en las que nos vemos envueltos, todas las relaciones que tenemos, familia, amigos, pareja, trabajo, reflejan el estado de nuestra mente, reflejan nuestros pensamientos, reflejan nuestras emociones, reflejan nuestras creencias y reflejan el concepto propio, el concepto que tenemos de nosotros mismos, nuestro nivel de autoestima y nuestro nivel de amor propio. La vida es un espejo y los demás son un espejo. Y todo lo que nos molesta de los demás y todo lo que nos molesta de la vida está dentro nuestro y casi siempre está relacionado con conflictos internos que no hemos podido solucionar. Entonces, comprender que las relaciones son un espejo, por ejemplo, nos plantea que el origen de nuestros sentimientos negativos hacia una persona en particular está en nuestro corazón y no en la persona. O sea, lo que comprendemos al observar la vida desde este punto de vista es que los sentimientos tienen su origen en nuestro interior y es por eso que somos nosotros los responsables de manejar creencias, ideas y malos pensamientos hacia los demás. La rabia, la ira, el enfado que habitualmente sentimos, en realidad es con uno mismo y no con el otro. Es decir, todo comienza y todo termina en uno mismo. Pues en realidad todo es la proyección. Es una proyección la que juega con nuestra mente. Como si nuestra realidad fuese un espejo que nos devolviese la imagen que estamos generando. El mundo exterior, entonces, actúa como un espejo reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior fidedigno. Entonces la convivencia, desde esto pues se tiene claro que la convivencia no es nada sencilla. Y una de las causas que suele desencadenar peleas frecuentemente es que hay personas que son sumamente ordenadas y limpias y otras que no lo son. Si eres de las personas que necesitan tenerlo todo perfecto y vives con alguien desordenado, seguramente tengas ataques de rabia muy a menudo al ver que la otra persona lo deja todo desordenado. No tiene limpieza, no tiene pulcritud, no tiene un orden para las cosas. Y cuando entendemos que todo nos está reflejando, nos damos cuenta de que es a través de observarnos a nosotros mismos y ver qué es lo que nos molesta, como podemos tener más autoconciencia, proporcionándonos una guía muy poderosa de autoconocimiento. Carl Jung dice, lo que niegas te somete y lo que aceptas te libera. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te libera. Entonces, si alguien nos despierta emociones desagradables, aunque no lo sepamos, probablemente es porque de algún modo refleja algo de nosotros mismos que no queremos ver y tenemos que trabajar en eso, dándole espacio para permitirlo, sanarlo y liberarlo. Y no obstante, los problemas solo se solucionan de raíz si modificamos nuestro estado interno, porque si esperamos que cambien los demás y las situaciones que nos envuelven, nunca nos vamos a sentir satisfechos. La actitud es la que marca la diferencia y el primer paso para mejorarla es la toma de conciencia acerca de la actitud.
Y al hacerlo plenamente nos damos cuenta de que no tenemos por qué sentirnos constantemente víctimas de nuestras circunstancias. En gran medida, en nuestras manos está cambiar la realidad, adquiriendo la responsabilidad por nosotros y brindándonos la oportunidad para actuar y dejar de sentirnos indefensos y desprotegidos ante el resto del mundo. Experimentaremos tal transformación interior que llegará a afectar al exterior, cambiando para mejor todo aquello que nos disgusta. Y esto sucederá si tomamos la responsabilidad y comprendemos que nuestras relaciones son proyecciones de nuestros conflictos internos sobre los otros. Ahora, ¿cómo podemos utilizar esto? ¿Cómo podemos crecer, madurar, mejorarnos, superarnos con base en esto? Vamos a realizar algunas investigaciones en esta mañana. Les propongo que cojan lápiz y papel y aprovechemos para hacer un sencillo ejercicio psicológico, si lo desean. Tomen lápiz y papel, por favor. Perfecto. Ahora vamos a trabajar con el lápiz y papel, ¿ok? Con esto vamos a extraer una información muy valiosa de lo que nos sucede en las relaciones y vamos a poder utilizar esta información a nuestro favor, ¿sí? Entonces, ahí con el lápiz y papel, piensa en algún momento que te hayas descubierto a ti mismo, a ti misma, sintiéndote mal por algo que te haya sucedido con otra persona. Por ejemplo, después de tener una discusión airada. Ok. Primero, imagina que te encuentras delante de un espejo. ¿Sí? Imagina que te encuentras delante de un espejo, o sea, que recuerda la situación, el conflicto que tuviste con esa persona y haz de cuenta que la discusión que tuviste con esa persona eras tú frente a un espejo. ¿Okay? De estas 4 situaciones posibles, trata de identificar en cuál de ellas te ves reflejado. Okay. Obsérvate en la discusión con la persona y hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que refleja este espejo de mí? Recuerda que tú estás recordando la situación con la persona como si el otro fuera tú y fuese tu espejo, ¿no? Fuese tu espejo. Todo lo que tú estás sintiendo es un espejo que está ahí. Tú te estás viendo en ese espejo. Entonces, escribe, pregúntate, ¿qué es lo que refleja este espejo de mí? Ok. Ahora, me perturba tener delante a una persona que es todo lo contrario a mí. Bueno, esa es la otra pregunta. Me perturba tener delante a una persona que es todo lo contrario a mí. Bueno, ahí tienen esas 2 preguntas y ahorita les digo qué hacemos con ellas. Entonces, por ejemplo, si eso es así, en el caso de la segunda pregunta, si te perturba una persona que es todo lo contrario a ti, de pronto porque es desordenada, ¿cierto? Te está diciendo esa situación y esa perturbación y esa rabia, ese mal genio que sientes por el desorden de la otra persona, que necesitas buscar el equilibrio internamente, que tú necesitas encontrar equilibrio dentro de ti, ¿sí? Porque siendo muy rígido o muy rígida, te puedes situar en extremos y te vas a desequilibrar. Sin embargo, puedes equilibrarte siendo un poco más comprensivo, más comprensiva y no tan duro, tan psicorrígido contigo mismo a la hora de
de querer, por ejemplo, que todo esté siempre ordenado, todo esté bajo control, ¿sí? Puedes trabajar, ser un poco más permisivo con tu propia persona, ¿sí? Y así no te van a generar tanta rabia las acciones de los demás. Porque, ¿qué te está diciendo esto? Que eres demasiado rígida, psicorrígida, contigo mismo, ¿sí? Y el enojo que proyectas en el otro por el desorden es la psicorrigidez que tienes hacia ti, ¿sí? Entonces, escribe en este momento esta pregunta. ¿Qué es lo que me estoy exigiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me estoy exigiendo? Otra pregunta que te planteo es, ¿realmente es tan necesario? La otra pregunta es, ¿podría permitirme ser un poco más flexible conmigo mismo? Otra pregunta es, si no acabo lo que debía hacer, ¿será muy terrible? Y la otra pregunta es, en una escala del 1 al 10, ¿cuán terrible es? Ahora, cuando respondas esas preguntas, puedes leerlas en voz alta, ¿sí? Y si las lees en voz alta y las analizas, seguramente vas a encontrar un punto de equilibrio, un punto intermedio en el que te dejes un poco más de margen a ti mismo, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de que las relaciones son un espejo de nuestros conflictos internos, de nuestra falta de amor propio, bueno, o todo lo contrario, ¿no? Si tenemos una relación saludable con nosotros mismos en todos los aspectos, entonces tendremos una relación saludable con el otro, ¿sí? Con el otro. Lo saludable que sea una relación o lo tóxica que sea una relación depende de lo tóxica o saludable que sea mi propia relación conmigo mismo. Entonces, cuando hablamos de eso, hay un aspecto que se llama similitud. Y esto nos dice que lo que nos muestra que no queremos ver es una parte oscura, es una sombra, es algo que no queremos aceptar y a lo que nos resistimos. Y la ley es que lo que se resiste, persiste. Entonces, ¿cómo trabajar esa sombra? ¿Cómo ver esa sombra y cómo reconocerla? Entonces, vamos a escribir qué es exactamente lo que te está doliendo de la otra persona. Escribe qué es exactamente lo que te está doliendo de la otra persona. Y luego reflexiona si tú te comportas de igual manera en otras situaciones. Y desde luego vas a redactar ejemplos de esas situaciones. Entonces, al verlo claramente, esa parte de ti te dejará de luchar contra tu propia sombra y precisamente eso será lo que te ayude a cambiar lo que no te guste al reconocerlo. Y aunque parezca contradictorio, sin aceptación no hay transformación posible. Por eso es súper importante el darse cuenta de lo que sucede dentro de nosotros. Sin aceptación no hay transformación posible. Ahora, otro aspecto, cuando trabajamos las relaciones interpersonales y esto de encontrar nuestro reflejo, son las expectativas egoístas. Las expectativas egoístas. Esto sucede cuando tenemos unas altísimas expectativas en una situación o con una persona y empezamos a ver que no coinciden con la realidad.
Es decir, hemos idealizado a alguien o a algo y al darnos cuenta de que no es como queríamos, lo intentamos controlar y manipular para que cambie y se adapte a la idea que nos habíamos formado en un principio acerca de esa persona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajar esto? ¿Cómo dejar la visión egocéntrica de lado? ¿Sí? Porque da igual que hagas 1000 pataletas, que te enojes, que grites, que llores, que sientas frustración. Hay una parte en esta vida que escapa de tu control. Y esa es la que está en manos de los demás y de los factores externos, y eso debes entenderlo. Entonces anota, escribe, ¿qué es lo que esperabas de esa persona? ¿Qué es lo que esperabas de esa relación? ¿Qué es lo que esperabas de ese momento? ¿Qué es lo que esperabas de esa circunstancia? ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha fallado según tu punto de vista? ¿Okay? Después escribe en una columna qué era lo que estaba en tus manos dar, modificar, y qué era lo que no dependía de ti. ¿Ok? Cuando te des cuenta de que nada sirve intentar controlarlo todo, te quitarás un enorme peso de encima, actuando solo cuando sea necesario y dejando que las cosas fluyan como deben fluir a su manera. Responsabilizarte de ti mismo y hacerte cargo de lo que está bajo tu control es madurez. Entonces, escribe eso y coge toda esa energía que estás desperdiciando en intentar cambiar a los demás y dirígela hacia ti para cambiarte a ti mismo. Dirígela hacia algo constructivo y que sí esté en tu poder. Cambiarte a ti mismo, darte lo que necesitas, crecer, estudiarte, expandirte, mejorarte. Recuerda siempre que la competencia y la lucha es con la persona que eras ayer, no con nadie más. La persona que eras ayer es la persona que tú debes esforzarte en cambiar, es la persona que tú debes esforzarte en controlar, no a los demás. ¿Sí? Ahora, escribe, de nuevo, escribe las cosas que podrías hacer por ti para mejorar tu vida sin que dependas de los demás y cómo podrías darte lo que esperas del otro. ¿Ok? Entonces, después de escribir esto, te pones manos a la obra. Es curioso, pero cuando tú mismo haces una transformación genuina en ti, cuando tú mismo haces una transformación genuina en ti, el resto lo percibe y cambian contigo. Es muy interesante. Cuando tú cambias, todo cambia. Otro aspecto que necesitamos tener en cuenta en esto, otro aspecto que necesitamos es tener claro cuándo hacemos lo mismo a los demás. Eso es súper importante. ¿Cuándo hacemos lo mismo a los demás? Y cuando te encuentras a ti mismo, a ti misma, sintiéndote víctima de una persona que te está haciendo daño y no te das cuenta de que aunque tú no le estés tratando igual a ella directamente, puede que se lo estés haciendo a otra persona también. Porque en una situación podemos ser víctimas y en otra situación podemos ser victimarios. Es súper interesante. Analiza la situación en donde tienes conflicto con una persona, donde estás con una persona que te está tratando mal, que te está ofendiendo, que te está disminuyendo, que te está humillando de pronto, y te vas a dar cuenta que puede que en otra circunstancia, con otra persona, tú estés haciendo exactamente lo mismo. Analízalo, obsérvalo. Estés abandonando a alguien, estés disminuyendo a alguien, estés humillando a alguien, estés maltratando a alguien. O sea, analízalo, es posible. Ahora, ¿cómo trabajar esto? De nuevo escribe, redacta una lista de cosas que te hacen sentir mal respecto a cómo te tratan los demás y luego repásala con detenimiento, pensando objetiva y honestamente si tú estás actuando de una manera similar con alguien distinto.
¿ok? Por ejemplo, si no te contesta un mensaje de WhatsApp a alguien que para ti es importante y te ignora, es probable que te sientas impotente al ver que no es claro contigo. Por lo tanto, cuando otra persona te escriba a ti y no quieras contestarle, entonces date cuenta de que es lo mismo que le pasa a la otra persona que no te responde a ti el mensaje y que está en su derecho a contestarte o no contestarte, contestarte más tarde, así como tú no quieres contestarle a esa persona. O sea, lo que quiero decir con esto es que todo lo que vemos que nos molesta en los demás, nosotros lo hemos hecho y lo hacemos constantemente. Y no lo reconocemos porque es que no estamos acostumbrados a ponernos en la piel de los demás. Como no estamos acostumbrados a ponernos en la piel de los demás, como resultado, eh, no tenemos buenas relaciones, pero si lo hacemos, les trataremos mejor y no haremos lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, porque es ilógico que tú estés quejándote por el trato que te da una persona o otras personas o por una circunstancia y tú estés tratando de la misma manera a otras personas, ¿sí? Y estés generando las mismas circunstancias por otro lado, eso es ilógico. Entonces tenemos que observar si eso está pasando en nosotros o si ya pasó en nosotros, ¿sí? Entonces, estas son las 4 situaciones de las que les hablé ahorita, de las que podemos aprender si miramos la vida y las situaciones desde este contexto. Siempre existe la opción de verlas como impedimentos para conseguir lo que queremos y sentirnos frustrados. O por el contrario, elegir ver esas personas y situaciones como maestros de crecimiento, como oportunidades de desarrollo personal, que nos dan la oportunidad para mejorar nuestra vida y la manera de afrontarla y la manera de vivirla y la manera de relacionarnos. Si no extraemos la enseñanza de estas situaciones y de estas relaciones con toda seguridad, se los digo, si no extraemos la enseñanza, se repetirán constantemente hasta que decidamos arrojar claridad a nuestra oscuridad, conociéndonos más a fondo, haciéndonos conscientes de todo lo que sucede y actuando en consecuencia. ¿Y por qué se va a repetir eso? No se va a repetir porque sea una maldición del destino, no se va a repetir por alguna situación sobrenatural o mágica, se va a repetir porque son programaciones subconscientes, porque son hábitos de conducta que ya están ahí programados. Y como seres programados solo podemos actuar acorde y según nuestra programación. Y por eso es que necesitamos arrojar conciencia de esto para no seguir actuando en y desde la programación. Entonces es muy claro que lo que nos molesta de los demás es lo que nos negamos a ver en nosotros mismos. Lo que nos molesta de los demás es lo que nos negamos a ver en nosotros mismos. Entonces, debemos someter a examen lo que nos molesta de los demás. ¿Por qué nos incomodan los comentarios de nuestro hermano en las comidas familiares? ¿Por qué no somos capaces de razonar cuando tenemos a nuestra cuñada o a nuestra suegra por delante? ¿Por qué no podemos aguantar que no nos apoyen cuando lo deseamos? Y para analizar esto, ¿sí?, es muy importante también, muy importante, que hagamos una lista general con todas las cosas que nos molestan de todas las personas que nos rodean. Es muy interesante también hacerlo. Que hagamos una lista en general con todas las cosas que nos molestan de todas las personas que nos rodean. Y probablemente nos demos cuenta de que hay valores que nosotros también estemos menospreciando. Es decir, probablemente nos demos cuenta de que hay cosas que nosotros también hacemos mal. De alguna manera debemos plantearnos algo así como, ¿por qué no reaccionamos ante una situación de la misma forma como todo el mundo lo hace? ¿Por qué un simple y seco hola nos irrita de unas personas y nos provoca una reacción furibunda y de otras no nos provoca ningún tipo de reacción? Y la respuesta es muy simple. No guardamos lo mismo hacia unas personas que hacia otras. Por eso,
El siguiente paso es que hagamos una lista sobre aquello que tenemos que agradecer a esas personas que siempre nos incomodan. ¿Sí? Suena loco, pero hagámoslo. Hagamos una lista de todas las cosas que tenemos que agradecer a esas personas que siempre nos incomodan. ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos que agradecer a esas personas? Ahora, sabremos que nos hemos liberado cuando lo que tanto nos incomoda del otro deje de molestarnos y la experiencia que nos generaba sufrimiento deja de repetirse y no se vuelve a repetir. Y no existen límites temporales para la realización de esta lista. Es decir, tenemos que tomarnos el tiempo que haga falta para examinar cuántas de esas características que nos incomodan de la otra persona o de otras personas también están en nosotros. Y cuando acabemos, está bien que realicemos otra lista exponiendo aquellas cuestiones sobre las que nos gustaría pedirle perdón a las personas. También me parece interesante. Que hagamos una lista sobre aquellas cosas sobre las que nos gustaría pedirle perdón a una o más personas, qué sé yo. Puede que nos cueste y que al terminar creamos que hemos generado una lista forzada de pequeños detalles sin importancia. Sin embargo, este costoso gesto nos servirá para darnos cuenta de que en alguna ocasión nuestra mirada ha sido hostil a los demás, que otras veces le hemos hablado en tono cortante o que hemos criticado a sus espaldas o hablado a sus espaldas, has hecho chismes, juzgado a los demás. Y eso son cosas que no nos corresponden y que no están bien, que son negativas, que son tóxicas. Son cosas que no están bien, entonces hagamos esa lista. Y no me refiero solo a familiares, a personas, incluso al vecino, incluso al de la tienda, incluso al lechero, que criticamos a la gente sin darnos cuenta, hablamos mal de la gente sin darnos cuenta, ni siquiera tenemos conciencia de cómo usamos la palabra. Antes hagamos eso, seamos impecables. Impecables en nuestro autoconocimiento, impecables en nuestra búsqueda, impecables en nuestra indagación, sin dejar el más mínimo detalle por fuera, porque se trata de transformarnos realmente con intensidad y con fuerza, con disciplina, con voluntad, con tesón. Se trata de indagarnos, de descubrir todos esos mecanismos y con honestidad pedir perdón. Es interesantísimo eso para trabajar el ego y debilitarlo. Entonces, lo que es más valiente de esta situación es ponernos en contacto con esa persona, ¿sí? En una llamada o en un cara a cara. Por ejemplo, sí, puede sonar difícil, pero al vecino, el que tú siempre dices, vecino inepto, borracho, bueno, para nada, que me cae mal ese tipo. Hombre, tener la valentía y pasar algo, no sé, llevarle algo. Vecino, mira, te traje esto. El vecino va a quedar sorprendido. Vecino, quiero pedirte disculpas. La verdad es que, no sé, esto te va a parecer raro, pero en algunos momentos yo te he juzgado, he pensado mal de ti, he hablado mal de ti, cosa que no me correspondía, así que quiero pedirte perdón, quiero pedirte disculpas por eso. Sé que no lo sabías, pero es una cosa que estoy haciendo por mí mismo y porque quiero mejorar nuestra relación y mi relación con la vida. Entonces, pues quiero pedirte perdón por haber hablado mal de ti, ¿cierto? Llama a esa persona de la que has despotricado, cuando se reúnen las familias, las hermanas o los hermanos a hablar mal de alguien. No sé, se reúnen en lugar de hacer una reunión de amor, porque es una familia, cosa que a mí me parece increíble. A mí me parece increíble. Las familias, muchas familias se unen a hablar mal de alguien, cuando la unión familiar debe ser una unión de amor, reunirse y convertirse de ser seres bellos y hermosos que se aman y compartir en el amor y aprovechar ese momento para amarse, padres con hijos, con hijas, con nietos, con hermanos, reunirse y pasar de ser seres hermosos en el amor a convertirse en víboras ponzoñosas, hablando mal de una persona y enviándole todo su veneno a espaldas de esa persona. Qué triste, por Dios. ¿Cómo manchamos algo tan hermoso como la unión familiar y gastamos el tiempo hablando mal de alguien, haciendo chismes, criticando? No, eso no está bien, eso no es saludable. Pasamos de ser seres humanos a ser víboras, no. Entonces, seamos valientes, valientes. Porque nosotros hicimos hace tiempo un ejercicio de pedirle perdón a las personas
familiares y a seres queridos, pero ahora seamos valientes y con las personas que no son tan allegadas a nosotros, pero que seguramente hemos despotricado de ellas, hemos hablado mal de ellas, las hemos criticado, las hemos señalado, seamos valientes, limpiemos el espejo de la mente para que pueda brillar, ¿sí? Y la verdad es que tenemos mucho que agradecer a las personas, mucho. Porque si bien nosotros hemos sido verdugos de esas personas, gracias a esas personas hemos visto la sombra tan grande que tenemos por dentro, porque no crean. Chismear, cotillar, criticar y juzgar es algo muy oscuro, es algo supremamente negativo, muy, muy negativo. Eso no es una cosa trivial ni una cosa superficial. Hablar mal de los demás, criticarlos o usar mal la palabra para ofender a alguien, eso es muy negativo y eso es una agresión directa, energética, muy, 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 muy negativa. Ahora, puede que ese paso que les digo, por ejemplo, colocando el ejemplo del vecino, ¿sí? Paso de pedir perdón o disculpas sea un paso que lo veamos muy difícil y que probablemente lo creamos hasta inviable. Más que nada porque sentimos que mantener la distancia es cuestión de salud mental. Sin embargo, debemos plantearnos si queremos eliminar esas malas actitudes, esos malos hábitos, ¿sí? Eh, o queremos vivir en un orgullo, en una soberbia, en una vanidad constante, que son los que pueden estar conformando nuestra vida y estarnos metiendo en las mismas dinámicas vertiginosas de ignorancia. Entonces, si queremos superar esto y dar todo de nosotros para sanar esos comportamientos negativos, el resentimiento, la ira, el rencor, el rechazo, entonces el contacto debe hacerse. Y sin embargo, si no lo contemplamos como una opción, una forma menos radical es escribir en una carta que obviamente no vamos a enviar a esas personas, de tal forma que esto nos permita liberar el desencuentro emocional y el desagrado que sentimos hacia esas personas y luego quemar esas cartas. Entonces, sea como sea, el reconocer que las relaciones personales y la vida misma es un espejo nos ayuda a ser precavidos y a procurar no alimentar el rencor y los malos sentimientos de ahora en adelante hacia nadie, porque nos vamos a dar cuenta que eso está en nosotros. No debemos olvidar que proyectamos lo que llevamos dentro. No debemos olvidar que proyectamos lo que llevamos dentro. Por lo que cada cosa que veamos en nosotros probablemente dirá más de nosotros mismos que de los demás. Probablemente dirá más de nosotros mismos que de los demás. Entonces, inicialmente lo esencial es el perdón. Si sentimos resentimiento hacia alguien y no lo podemos perdonar, difícilmente podremos encontrar la calma y la estabilidad emocional que tanto ansiamos. Cuando estés resentido, resentida, ¿cierto? Tienes dos opciones, decidir perdonar o decidir no hacerlo. Eso es una elección y toma su tiempo. No es algo que suceda o que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero el escoger no hacerlo puede significar quedarse anclado en el pasado, quedarse estancado. Sin embargo, es factible perdonar a distancia, sin mediar palabra, como lo decía ahorita, pero liberando el dolor acumulado y soltando el rencor. Lo que está claro es que el perdón aporta calma y liberación, ¿cierto? Porque como hemos dicho en otras clases, perdonar en realidad es reconocerme en el otro, unificándome en conciencia con el otro, aceptándome a mí completamente, reconociéndome en el otro como un reflejo de mi propio estado de conciencia, unificándome con ese otro. Eso realmente es el perdón. Reconocerme en el otro, unificarme con el otro, darme cuenta a través del otro de mis propios errores y de mis propias vanidades y de mis propias limitaciones y de mis propias faltas y reconocerlas, descubrirlas y entender cómo el otro desde sus acciones, desde sus actitudes inconscientes me aportan a mi conciencia y cómo yo en ese sentido debo devolvérselo a él sin generar resentimiento, rencor, sin una mayor comprensión, apertura.
Esto de reconocer en los demás un espejo nos lleva a algo, si realmente lo reconocemos, nos lleva al despertar de la compasión y la bondad amorosa. Así es, nos lleva al despertar de la compasión y la bondad amorosa. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú no tienes en este momento comportamientos que denigren a otros, como el que tratamos ahora, del chisme, la crítica, el juicio, ¿cierto? De hablar mal de otros a espaldas. Si tú no lo tienes ahora, es muy posible que lo hayas tenido. Es muy posible que en muchas ocasiones te hayas juntado con otras personas a criticar a alguien, que te hayas juntado con otros a juzgar a alguien, que te hayas puesto a hablar mal de alguien, que hayas llamado a alguien por teléfono a hablar mal de otro y así. Si tú tienes la honestidad de reconocer eso y darte cuenta que, uy, Dios mío, yo cometí todas esas cosas, entonces yo por qué me voy a enojar si alguien lo hace conmigo. Tengo que reconocer en que el otro es mi espejo y, wow, el otro lo hace conmigo, yo lo hice con otros. Tengo que perdonarme a mí mismo porque se siente muy feo cuando uno se da cuenta que alguien se lo hace a uno, se siente feo. Entonces, la norma de no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti se hace tan vigente y tan palpable y tan real que te sientes mal porque se lo has hecho a muchas personas. Entonces, ahí debes reconocerte en el otro y perdonarte a ti mismo a través de perdonar al otro, porque son uno, ¿ves? Cómo la vida te pone a ti mismo en otro cuerpo para que te veas a ti mismo y te reconozcas y te conozcas y te transformes. Entonces, ahí tú te perdonas por esas cosas que has hecho que le han causado dolor a otras personas, ¿cierto? Entonces, wow, me perdono, me reconozco en el otro, uy, esas cosas, ¿cuántas veces las he hecho yo? Dios mío, me perdono y corrijo ese hábito tan teso. Y con el otro que hay que tener rabia porque habla mal de nosotros, enojarse, resentirse porque es un chismoso que habla a espaldas de nosotros, porque es una persona que nos juzga. No, agradecer a esa persona, porque ha venido a mostrarte tus malos hábitos. ¡Wow! Gracias porque me has mostrado que yo soy chismoso, ¿no? Chismoso. O por ejemplo la mojigatería y la hipocresía son dos cosas muy comunes en el ser humano, ¿cierto? Solemos ser supremamente hipócritas y mojigatos. Y entonces criticamos unas cosas que hacen otros, pero nosotros las hemos hecho. Me refiero a qué? Alguien ve que otro se toma unos tragos y, uy, ese tan borracho, ese es mucho borracho, pero en privado yo lo hago. Eso es hipocresía, ¿cierto? O a mí me gusta el trago, me gusta emborracharme, eso es hipocresía, eso es mojigatería. Entonces, cuando uno se encuentra con una persona en la que de pronto uno tiene idealizada, ¿cierto? La cree de una manera y resulta que es otra, y uno se da cuenta que esa persona estaba actuando con uno y no se mostraba como era, pues uno va a sentir decepción, va a sentir muchísima ira, va a sentir o resentimiento, bueno, una serie de cosas. Pero entonces eso me debe llevar a pensar a mí, yo cuántas veces he actuado de esa manera, yo cuántas veces he sido así, yo cuántas veces he sido mojigato, cuántas veces he sido un farsante, cuántas veces he aparentado lo que no soy, he sido un hipócrita, cuántas veces, con cuántas personas, ¿cierto? Yo veo una cosa que me atrae y me gusta y la estoy juzgando, ¿cierto? Estoy diciendo, uy, no, eso no, eso no. Es como la homofobia. La persona que es homofóbica seguramente es homosexual en el fondo, ¿sí? Que critica y juzga a los homosexuales y los agrede, pero se toma un trago y se vuelve gay. Entonces, su realidad interna es que tiene tendencias homosexuales, por ejemplo, y no lo quiere aceptar y se vuelve homofóbico. No estoy diciendo que sea así en todos los casos, pero sí es muy importante examinarnos siempre antes de juzgar a los demás, antes de culpar a los demás de cualquier cosa. No, es que ese hijo de madre es un irresponsable. Ahora, él es un irresponsable, fue un irresponsable contigo, ¿cierto? La vida te está diciendo, ojo, eso que tú haces con los demás, mira cómo se siente. Eso es lo que se llama reconocernos, reconocer nuestras faltas en el otro, ¿cierto? Eso que tú le haces a los demás, mira cómo se siente. Entonces, cuando alguien es irresponsable contigo, tú detente y piensa, yo cuántas veces he sido irresponsable con otros, cuántas veces yo he sido irresponsable con otras personas y en otras circunstancias perjudicando a otros con mi responsabilidad.
¿sí? Una persona muy desordenada, una persona que no tiene agenda, una persona que no sabe ni para dónde va y trabajas con esa persona y tu trabajo se ve perjudicado por esa persona. Antes de enfurecerte con esa persona, observa tú cómo eres. ¿Cuántas veces tú has hecho lo mismo o haces lo mismo con otros? Ay, joder, madre, mira, yo también, es que yo también soy así. No, no, pues yo con qué cara voy a enojarme con esta persona. Antes tengo que estar agradecido porque me permitió reconocerme a mí, ¿cierto? Hay una expresión muy coloquial que usan, por lo menos aquí en esta zona, que dice, reza así, poner el dedo en la llaga, poner el dedo en la llaga. Y poner el dedo en la llaga es así, uno en la vida lo toca en la vida, le toca todos los aspectos que uno tiene que trabajar, donde está magullado, ¡prum! Ahí, uy, eso me tocó, eso me dolió. Entonces uno, en lugar de no mirar eso de frente que le dolió y que le tocó, uno debe mirarlo de frente. Primero observar, yo tengo esos comportamientos, yo actúo así, pero con honestidad, ojo, ¿no? No con justificaciones. No con justificaciones de, uy, no, yo no soy así, resulta que uno es peor. No, no con justificaciones, sino con absoluta honestidad. Si uno se quiere transformar a sí mismo, si uno quiere crecer, si uno quiere mejorarse, uno tiene que ser muy honesto consigo mismo, supremamente honesto, muy honesto consigo mismo. No puede ser un hipócrita, no puede ser un hipócrita. Que los hipócritas se la pasan señalando a los demás y luego se hacen las víctimas. Luego se hacen las víctimas, ¿sí? Luego se hacen las víctimas. Hay comportamientos hipócritas machistas y hay comportamientos hipócritas feministas. Por ejemplo, un comportamiento hipócrita machista. Un hombre que le encanta seducir a las mujeres y trata de seducir a 10 mujeres. Y supongamos que 5 le copian. Y luego el hombre empieza a decir, las mujeres son fáciles, las mujeres no, son deshonestas, las mujeres son infieles, las mujeres no valen nada, ¿cierto? Es un hipócrita. Es un hipócrita porque él intentó seducir a todas estas mujeres, 5 mujeres le copiaron y ahora las mujeres no valen nada porque él las intentó seducir. Eso es una hipocresía enorme. No, es que las mujeres son fáciles, es que las mujeres lo quieren seducir a uno, cuando él es el que lo está haciendo por Dios. Él es el que lo está haciendo. Entonces es un hombre hipócrita, doble moralista, es un tipo, es una persona farsante, ¿cierto? Entonces miremos si nosotros tenemos esos comportamientos. Miremos si nosotros tenemos esos comportamientos. Si nos comportamos de esa manera, eso no es correcto y eso nos produce muchos obstáculos para llegar a la paz interior. Comúnmente la gente dice, es que tener paz interior es muy difícil, es que ser feliz es muy difícil, es que vivir en armonía es muy difícil. No es difícil, lo que pasa es que no reconocemos las cosas que nos impiden alcanzar la paz. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, esa costumbre de ser hipócritas, de ser mojigatos y de tener doble moral, es muy grave porque nunca vamos a tener paz interior, porque tenemos la bendita costumbre de ser verdugos de otros y de criticar lo que nosotros hacemos, criticar en público lo que nosotros hacemos en privado, ¿sí? Es muy delicado eso. Ese tipo de conductas necesitamos erradicarlas de nuestro sistema, de nuestra mente, porque con seguridad eso no nos deja progresar en la vida, no nos deja progresar para nada. Entonces, mmm, reconozcamos nuestra propia hipocresía. Creo que la hipocresía y la doble moral es de las cosas más importantes que hay que reconocer. Hipocresía y doble moral, de las cosas más importantes que hay que reconocer en la vida. Y así vamos a aprender muchísimo de la vida como un espejo y una gran escuela. Les deseo un feliz día y deseo que sean muy productivas las preguntas y los ejercicios que planteamos hoy. Esos ejercicios psicológicos son bien importantes hacerlos. Realícenlos, por favor, y adelante con la transformación y el autoconocimiento. Feliz día, bendiciones para todos.